Hello, my name is Riquelis Valerio, and you're about to watch episode number 101 in Mangú Tecnológico. ¿Y si no lo complicamos? Tú sabes, tecnología. Damos mangú con los 3 golpes. Bienvenidos en inglés. Dale. Bienvenidos a Mangú Tecnológico. Un podcast de tecnología This is a podcast. Without complication. No, por favor. No. Por favor, no. Ya, vamos a empezar ya. You have problem with that? Deja ponerte silencioso. Vamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Mangú Tecnológico. ¿Y qué es Mangú Tecnológico? It's a podcast without complication. Para los que no saben inglés, un podcast un podcast de tecnología, Sin complicación. pero sin complicación. Y here, Adrián Hernández. Oscar Díaz. Y Gregory Carmona. How are you, Gregory, today? Ey, eso va para el episodio. ¿Qué es lo que es? Por allá estamos grabando. Sí, hace rato ya. ¿Qué es lo que es? Todo bien, señor, ¿y ustedes? Sumamente bien. Fine. Señores, cójalo en serio ya. Tú sabes que... Ya, voy a entrar de lleno. Voy a entrar de lleno. Ya. La idea de... Para que la gente entienda por qué Alian y yo estamos hablando inglés hoy. Estamos dándolo todo hablando inglés. Ya se me gastó. Sí. Ya yo mañana No puedo hablar decir ni inglés. hello. Exacto. La idea... ¿Tú sabes por qué esto está ocurriendo? Porque el episodio de hoy es sobre idiomas. Entonces, Alian y yo... digo Alian y yo porque Gregory, tú sabes que ya está en otro taller. Sí. Estamos tratando de practicar. En la clasificación, él está en C1, C2. Exacto. Sí. C1, C2, C1, C2. No, Dios mío, yo no puedo. Entonces, Gregory, cuéntanos de qué... ¡Ojo! Así, a quemar ropa. Yo eres el experto linguist aquí. Ya. Bueno, señores, hoy vamos a hablar, como Oscar dice, sobre idiomas, no necesariamente de inglés. Y la gente se preguntará, un podcast de tecnología hablando de idiomas. Pero ustedes saben que Mangú, a todo le mete tecnología. Eso sí es verdad. No. Entonces, Te corrijo. Ok. La tecnología apoya todos los ámbitos de la vida. Y por eso Mangú lo conversa. óyalo corrigiéndome en medio del en episodio. inglés. Del episodio. Pero Mangú igual le mete tecnología a todo. La tecnología está. Entonces, hoy vamos a hablar sobre tecnología, quizá específicamente habla de inteligencia artificial, enfocada al Wow, qué aprendizaje. tema. Nunca hemos hablado de inteligencia artificial. Wow, sí, en me este- siento extraño hablando de eso. First one. Hablando de inteligencia artificial aplicada al aprendizaje de idiomas. Y para eso hoy tenemos a Riquelvis Valerio por aquí. Bienvenido, Riquelvis. Gracias, Gregory. Gracias por tu invitación. Gracias a ti por acceder a la invitación. Antes de que estos tigres lo digan, señores, Riquelvis es mi coach de inglés. Antes de que estos tigres me tiren al medio, porque yo sé que ustedes en cualquier momento lo iban a hacer. Aquí no guardamos nada. Eso sí que Kelvin le va a hacer un descuento. Le va a hacer de que toma la isla. Ey, bien ahí. Pero bueno, no, incluso le decía a Riquelvis antes de que empezamos a grabar que se siente extraño porque usualmente no hablamos en español cuando hablamos. No, pues yo lo voy a dejar fuera en este No. episodio. Yo me voy a ir. Pero no. Señores, Gregory es duro en inglés. Muy No, duro. ey, no me tires medio así. Pero bueno, Riquelvis, yo creo que antes de empezar, normalmente, para que la comunidad conozca, sepa un poquito más de ti, cuéntanos un poco de qué tú haces de 8 a 5, como dice Oscar. Y si no es de 8 a 5 y es de 5 a 10. ¿Cuántas veces va al gimnasio? Si la Exacto. gente se la compra en print, esa cosa. Yo tú tienes pensé que decir. Gregory iba a empezar de que before we start here. Exacto. ¿Me entiendes? Yo estoy impuesto. Estoy impuesto, o sea, si tú... Loco, no me haga cambiar de idioma. No No lo tienes. no, mentira. Riquelvis, cuéntanos un poquito de qué tú haces. Bueno, básicamente yo soy un amante de los idiomas. Yo Ok. me he dedicado hace mucho tiempo a estudiar no solamente cómo se aprenden los idiomas,
y a también aprender idiomas, porque he estudiado ya 6, sino cómo el cerebro... Humilde. cómo el cerebro adquiere, absorbe y retiene información. Específicamente, cómo se aprenden los idiomas. Entonces, basado en eso, yo tengo una especialización en neurociencia aplicada a la educación. Buenísimo. Soy también coach neurolingüístico. Soy autor del libro La ciencia de aprender idiomas, que lo publiqué en el 2019. Básicamente lo que te enseña el libro es cómo se aprende cualquier idioma de forma autodidacta en menos de 10 meses, basado en cómo funciona el cerebro, cómo aprende el cerebro. Buenísimo. Entonces es un libro dirigido a estudiantes, no es un libro para educadores, personas que sean técnicas del área, no. Cualquier persona puede leer ese libro y aprender cuáles son las mejores estrategias y técnicas para aprender idiomas de forma acelerada. Ok. Tú sabes que me interesaría saber de dónde te nace eso. Porque, por ejemplo, hoy en día yo estoy leyendo libros de neurociencia, de entender el cerebro, pero es porque yo estoy aburrido en mi casa. Entonces, ¿cómo te nace? Primero, tener una vena de educador. Me gustaría entender eso. Y segundo, por idiomas. Y te lo pregunto porque tal vez quienes me dieron idioma en el bachillerato y en básica... Sí. No tenían... Yo no le veía una pasión como te la veo hoy a ti. Entonces, entendería que es una vocación que no nació de forma fortuita. No, realmente fue una trayectoria desde, vamos a los 10 años más o menos. Yo empecé a estudiar idiomas, empecé con inglés. El inglés lo estudié en el colegio New Horizons, francés en la Alianza Francesa. Y ahí mi papá me dijo, pero vamos a seguir poniéndote en diferentes idiomas. Y yo como buen estudiante al fin dije, está bien, me puse en italiano, en la escuela de Dante Alighieri. Después se me presentó la oportunidad de participar en un intercambio cultural con una organización internacional que se llama AFS, donde tuve la oportunidad de mudarme a Alemania un año. Viví en un pueblecito ahí. Yo era el único latino, como en 3,000, 4,000. La mierda. No latino, el único moreno. Ya tú sabes. Es diferente. Entonces ahí tuve que aprender alemán sí o sí. Y cuando yo regresé, yo dije, contrale, pero ya yo tengo básicamente 4 o 5 idiomas. Y yo veía las personas que normalmente cogían mucha lucha para aprender solamente inglés. Y yo, pero ¿por qué yo aprendo tan rápido? Bueno, empecé a tener mucha curiosidad sobre el tema. Y luego entonces, a los 22 años más o menos, pude instalar una academia de idiomas. Me instalé en la Universidad Católica Santo Domingo. Ahí nos dieron un edificio para montar un programa de idiomas. Y bueno, ellos pensaban que nosotros íbamos a ocupar 2 o 3 aulas, pero en un año tuvimos 1,000 estudiantes, 35 profesores, eso creció muchísimo. Y luego duramos varios años con ese proyecto. Entonces, en el transcurso de ese proyecto, yo conocí a una maestra que era consultora en ese momento del Ministerio de Educación, que era experta en neurociencia. Yo no sabía lo que era en ese momento. Y ella era coordinadora académica de la academia que yo estaba dirigiendo. Entonces ella me dijo, mira, si tú aprendes neuroeducación, que es neurociencia aplicada a la educación, tú vas a estar 20 años luz más avanzado que cualquier profesor. Y yo dije, está bien, déjame investigar sobre esa área. Y empecé a entender cómo realmente el cerebro aprende, cuáles son los mecanismos ideales que hacen que el cerebro adquiera una información. Y yo dije, pero esto yo lo puedo aplicar a los idiomas. Y yo veía muchísimos estudiantes, independientemente que el método sea bueno de inglés, ya sea que se inscribía en mi academia o en cualquier otra academia, el 90% decían siempre lo mismo. O desertaban o decían, yo lo entiendo, pero no lo hablo. O sea, esa frase, mira. O sea, esta mañana yo dije eso. Lo entiendo, pero no lo hablo. Muchachos, entonces yo veía la lucha que cogían la gente para aprender inglés. Y yo empecé como a analizar, a investigar cuáles eran esas razones por las cuales las personas no podían aprender. Y después yo dije, déjame estudiar mejor las acciones de los estudiantes que sí aprenden, que era la minoría. Entonces, basado en eso, y basado en ya los idiomas que yo había aprendido, las técnicas que yo me utilizaba, y lo que había aprendido de neurociencia, que ahí mismo aproveché y hice una certificación internacional en neuroeducación con una empresa alemana, yo combiné todo eso y dije, no, espérate, esto es un material que puede ayudar a mucha gente, porque hay mucho desconocimiento en el área de aprendizaje de idiomas. Y yo puedo realmente aportarle valor a la vida de muchas personas. Y por eso decidí publicar ese libro. Okay. Pero eso vino ya de esa trayectoria de yo viajar a Alemania, regresar,
tener esa experiencia multicultural, ver todos esos estudiantes. Yo había tenido la academia de idiomas, había aprendido neurociencia y de ahí entonces vino el tema de la pasión. Buenísimo. ¿Cómo el cerebro... Funciona. Hay un libro, Según- Gregory. Yo sé, claro, obviamente, pero quizás si tú no puedes mencionar, no sé, Un concepto. ciertas pinceladas de, según tu investigación, porque realmente, según lo que tú nos comentas, tú hiciste un trabajo de investigación. Claro. Entonces, ¿cómo el cerebro realmente funciona en ese sentido para aprender más de un idioma? Porque incluso mucha gente se puede, como tú dices, sentir que, óyeme, se me hace difícil aprenderlo. Y te pongo un ejemplo. Yo aprendí un poco de italiano en un momento, pero... Pero este es el podcast, el episodio del chabaineo. Porque primero dice que el idioma cuando tú sabes. Por favor, aquí Oh, no. Yo, medio español. O sea, de que no sabe español bien. Medio español. Déjame seguir con mi comentario. Entonces, quizás si yo me hubiese... no sé. Quizás digo, si me hubiese puesto en un curso de italiano, quizás no aprendo... Ya hoy en día no lo sé como antes, pero quizás no hubiese aprendido tanto como lo aprendí. Porque era todos los días hablando con una persona que solo hablaba italiano. Entonces, Ok. fue algo que entiendo que influyó en el hecho de lo que aprendí. Entonces, no sé si eso tiene que ver con cómo funciona el cerebro realmente Sí. y si va en línea con lo que tú describes en tu libro. Mira, Di Gregory. ¡Bambino! Mario. No, me decían hasta mi mala palabra en inglés. En italiano. Sí, por eso lo puedo decir aquí. mira, te voy a decir tres formas sencillas de cómo el cerebro puede aprender mejor. ¿Quién es el más viejo de ustedes? Gregory. Yo. No, lo tuyo. Pero tú lo cumples primero. No. No, tú yo lo creo- cumples primero. Sí. ¿Qué? Yo soy más vieja, ¿verdad? No. Sí, yo tengo 30, voy a 31 este año. No, pues, Ah, no, tú eres Yo más soy viejo. Sí, sí, Ahora sí, me sí. voy a dar cuenta. Mira, Gregory. Wow. Ey. Dale, ve. La Te edad. partí la Pues madre. déjame preguntarte. ¿Qué tú cenaste hace 2 semanas? Uf. Ni idea. ¿Y dónde tú estabas cuando derribaron las Torres Gemelas? Sí recuerdo. Estaba muy pequeñito. Estaba en mi casa. Pues yo creo que fue de tarde eso. Si mal no recuerdo. Estaba en tu casa. Creo que estaba en mi casa en la tarde. Y tú sabes que la mayoría de gente se recuerda hasta el momento donde estaban, el lugar y lo que estaban haciendo, todo normalmente. Cuando pasan, tú sabes, los 30. Entonces, ¿por qué una información que tú recuerdas una información de hace 20 años y no una de hace 2 semanas? ¿Tienes alguna idea? Porque La relevancia no será del evento. emocional, Ujú. por la relevancia emocional del evento. Entonces, ¿qué nos dice la neurociencia? Que todo lo que tiene carga emocional, el cerebro lo recuerda mejor, incluso impulsa la memorización. Entonces, ¿qué sucede? Primer tip. Si tú aprendes un idioma, tú tienes que ver la relevancia emocional. Exacto. Si tú no entiendes en qué realmente el idioma te va a aportar a tu vida o cómo ese idioma está alineado a tus metas de vida futura, entonces tú vas a desertar. De que se te presente cualquier cosa, que mucho trabajo, que cualquier problema, lo vas a dejar. Porque tú necesitas desarrollar lo que se llama la motivación intrínseca, que es la que viene de adentro. No la externa, que es por factores externos, que es por dinero. No, la que realmente te importa. Entonces, ese es lo primero. Lo segundo, hay una técnica que se llama aprendizaje espaciado. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de los estudiantes de idioma se inscriben en una academia que cogen clases, por ejemplo, un sábado y duran la semana entera sin tener contacto con el idioma. Entonces, el cerebro, y esto se llama lo que es la curva de aprendizaje, olvida normalmente lo que tú estudias de 24 a 48 horas. Si tú no tienes un contacto nuevamente, un repaso con la información, se olvida. Entonces, ¿qué es lo que es el aprendizaje espaciado? Es tú hacer repasos periódicos en diferentes intervalos de tiempo para poder retener la información y poder lograr la consolidación del aprendizaje. Y eso se hace a través de la repetición constante. Entonces, si un estudiante aprende hoy y luego de vez en cuando estudia, no va a memorizar la información, por ende no puede usarla en una conversación de forma espontánea. El cerebro no lo va a recuperar. Esa es la segunda forma en que el cerebro puede aprender, con el aprendizaje espaciado y con la repetición constante. Y con la inmersión lingüística. Tú metete de lleno con el idioma,
cambiar tu idioma de la tablet, del celular, solamente ver películas, todo lo que te rodea, cambiarlo al idioma meta, para que tú tengas una inmersión lingüística y por ende, de forma o voluntaria o involuntaria, tengas esa repetición constante que va a hacer que tú memorices. Entonces, esos son algunos de los aspectos. Sí, porque para eso... no seguir abundando. ¿sabes? sí. Si usted quiere saber más, vaya y compre el libro. Pero realmente Oye, tiene sentido. 5% de descuento más. Ya tiene Tiene sentido. Incluso, yo no sé si... Y me imagino que la gente también lo ha escuchado. Que la gente que, por ejemplo, vive, qué sé yo, en Estados Unidos, que se hable, o en cualquier país que se hable inglés, dice, no, porque como que el que está allá lo aprende más rápido. Y make sense con lo que tú dices ahora, porque todo tu entorno lo ves en el idioma. O sea, los letreros que están en la calle, qué sé yo, las tiendas, todo lo que tú ves, la gente cuando te habla, te forza, el ambiente te está forzando realmente a tu entender. Y quizás lo que me pasó a mí también, de que en mi casa había una persona que nada más hablaba así y yo estuve forzado a aprender de esa forma. O sea, fue una realmente como una experiencia inmersiva, como tú... Exactamente. Como tú comentas. Y mira, Gregor, si nos vamos más profundo al tema ya de neurociencia, miren, en el cerebro de cada uno de ustedes hay 100.000 millones de neuronas. Cada una de esas neuronas se juntan con otras 3.000, formando trillones de conexiones. Cuando se juntan esas neuronas es lo que crea el conocimiento en el cerebro. Cuando tú te aprendes un nombre o lo que sea, se crea una nueva red neuronal. ¿Qué nos dice la neuroplasticidad cerebral? Que cuando tú utilizas el conocimiento, se fortalecen esas redes y tú recuerdas la información. Sí. Si tú no utilizas el conocimiento, se debilitan esas redes y se olvidan. Sí. Entonces, mientras más contacto tú tengas con el idioma, más se fortalecen esas redes neuronales y por ende tú vas a poder utilizarlas con más frecuencia en una conversación. Al final ese nodo se fortalece porque tú estás utilizando ese nodo y ese axioma que lo conecta a cada uno de ellos. Exactamente. Incluso hay algo que... porque eso que tú dices, aunque... Tú lo ves fortuito, tú lo ves de que porque tu ambiente, pero es al final el cerebro es un músculo, o sea, tú tienes que entrenarlo. Tú, para que el cerebro aprenda, y lo dicen todo el tema de hábitos atómicos, lo dice cualquier otro libro, es una repetición constante. Sí. Incluso el tema de tú tener ese aprendizaje espaciado de que tú veas todo en inglés, es porque tu cerebro lo recuerda. Por ejemplo, si tú ves algo en tu casa que está todos los días ahí y un día hay algo que cambia, te hace ruido, no porque le agregaron un elemento nuevo, sino porque tu cerebro ya le tomó una fotografía a eso y vio, y por instinto ve siempre esa fotografía y cuando algo es diferente, le choca. Entonces, eso mismo pasa con el idioma, que tú lo ves tan normal, cambiante siempre, que ese ambiente que tiene, que ya es normal para ti, tu cerebro va asociando. Y a veces, te quería hacer esa pregunta también, de que si la frase de yo lo entiendo pero no lo hablo realmente es válida. Porque desde mi punto de vista me pareciera hasta cierto punto que sí. Porque tal vez yo no tengo esa red neuronal totalmente fuerte. Entendiste el concepto. Como para entenderlas, para tener las palabras ahí pero sí tengo esas palabras frescas. Y todo se resume a falta de práctica. Exactamente. Eso y mucha gente lo dice porque tiene vergüenza. Muchísima gente dice, no, que... Vamos a empezar de ahora. Tú sabes que yo tenía un profesor que decía eso. Él tenía una frase que era como repetition is the main law of learning. The main goal of learning. Entonces, es eso. O sea, mientras más No, lo digo bien. tú repites las cosas, más tú la vas a retener en tu cerebro. Exactamente. Y eso en todo. No solamente en el Eso idioma. explica lo que es el conocimiento, exactamente. En cálculo en la universidad siempre te decían, si tú no practicas, no vas para ningún lado. O sea, y aprendimos la experiencia en la universidad con eso. Entonces, Riquelvis, ¿dónde se encuentran el idioma con la inteligencia artificial? No, ay, ¿Tú? perdón, espérate. ¿Eh? Es que no quisiera irme tan lejos todavía, porque siento que tengo otras preguntas. ¿sabes? Dale, adelante. Perdón. No, pero dale. Dale. Lo que pasa es que siento que, o sea, daríamos un paso muy grande. Tú decías ahorita de que se le dificulta a la gente aprender el idioma y que todo funciona por cómo funciona el cerebro. Pero tú dijiste varias cosas. La gente estudia inglés 2 veces a la semana, a veces. Una vez a la semana. Una vez a la semana. La sociedad se lo exige porque te van preguntando que el idioma inglés es necesario. O sea, tú tienes muchos
muchas variables de ambiente diciéndote que tú deberías aprender inglés. Pero ¿por qué aún así la gente no lo aprende? Porque yo he estado A pesar de parecer una necesidad. Exactamente, porque yo he estado en 350 institutos de inglés. La universidad propiamente te lo exige, graduate con inglés. Y aún así yo siento que tengo deficiencias. Entonces, si yo tengo ambientes que me generan esa necesidad, ¿por qué aún yo no aprendo? Fíjate que es una excelente pregunta. Y primero nos vamos a ir a la parte psicológica del estudiante adulto. Porque hay una gran diferencia entre un niño que adquiere el idioma y un adulto que lo aprende. Mucha gente me pregunta, ¿es posible que un adulto aprenda más rápido que un niño? Tú pones a pensar, bueno, pero normalmente los niños aprenden rápido. Pero la forma en que lo aprenden es diferente. Hay una diferencia entre aprender un idioma y adquirir un idioma. Los niños lo adquieren. Es un proceso subconsciente y lo hacen por comunicación, escuchando a sus tutores, asociación. Pero un adulto lo hace a través ya del estudio, estudiando la gramática y comunicándose. Un adulto que realmente tenga la mentalidad correcta puede aprender más rápido que un niño porque el niño lo hace por prueba y error. Sí, por ejemplo, en inglés, conjugando el verbo to have, sabes que en la tercera persona, con he, she, it, es has. Pero el niño escucha have, lo asocia con la pertenencia. El niño empieza a decir I have, you have, pero va a decir después she o he have también, porque eso fue lo que escuchó. Eso fue lo que escuchó. Pero puede venir Gregory y decir, acá, pero ¿cómo se conjuga el verbo to have? A la tercera persona es has, y puede aplicarlo de una vez, sin tener que hacer esa prueba de error. Pero para eso, Gregory necesita motivación, necesita disciplina, necesita determinación, perseverancia para aprender un idioma. Eso es lo primero. Pero ¿qué sucede? Hay otros factores, como los circunstanciales de un adulto en comparación con un niño. El niño no tiene esas responsabilidades, no tiene el estrés laboral, no tiene que problema económico, que problema con la pareja. Entonces, un adulto tiene un sinnúmero de situaciones y factores externos que influyen en que no se pueda concentrar, sentarse a estudiar o enfocarse realmente en su aprendizaje. Por ende, solamente lo estudia cuando va a la clase. Buenísimo. Y después entonces la semana entera es envuelto en el día a día. Entonces, para tú sacar ese tiempo, a pesar de tú tener todas esas circunstancias, ahí es que viene la mentalidad. Ahí es que viene la fuerza de voluntad del adulto que diga, no, esto es una meta demasiado importante para mí. Esto, yo lo muevo. Okay. Fulano, no, espérate, yo estoy estudiando. No, yo necesito después del trabajo dedicarme una hora. Voy a llegar más tarde a la casa. Cuando llego a la casa, antes de acostarme, estudio. O sea, eso no lo hace todo el mundo. No. Pero ese es el secreto. Y fíjate, Oscar, yo no sé si ustedes están familiarizados con el término hiperpolíglota. Si lo han escuchado. No. Yo sé escuchar políglota, pero hiperpolíglota nunca lo había escuchado. Bueno, una persona que maneja 2 idiomas es bilingüe. Okay. 3 idiomas, trilingüe. 4 idiomas, políglota. Okay. Y hay una nueva categoría cuando se maneja más de 6 idiomas. Es hiperpolíglota. ¿Qué sucede? En este país quizá tú escuches, bueno, ya políglota es raro, pero en otros países, como estamos hablando antes de estar en vivo, en Europa, por ejemplo, muchísima gente que habla 4 o 5. Yo tengo amigos que lo conocí de Alemania que hablan 6, 5, pero en la investigación que yo hice para escribir el libro, ahí yo hago una lista de personas que hablan 10, 15, 20, 25. Hay un británico que habla 30. Se llama Richard Simscott. Y de que hace otra actividad en su vida. Soporte técnico. No, pero es que yo no creo. Se pone 30 idiomas. O sea, ¿cómo tú practicas 30 idiomas? O sea, no. Entonces, con la tecnología es posible. Ah, Y te voy a explicar más adelante cómo. Pero, ¿cuál es el secreto que utilizan esa gente que hablan 10, 15, 20, 25 idiomas? Hay un concepto bien sencillo y también lo pongo en mi libro, un principio. El autoaprendizaje, ser autodidacta. El que tú escuchas que habla más de 3, 4, 5 idiomas, créeme que no depende de una academia, no depende de un profesor. Tiene la mentalidad suficiente y correcta para sacarle el tiempo por su propia cuenta, no solamente estudiar, sino buscar métodos alternativos, diferentes, para tener contacto con el idioma. Y si no sabe algo, lo busca. Y ahí se apoya, por ejemplo, a la tecnología, que ahora tenemos un recurso ilimitado para aprender cualquier idioma. Pero eso es tú sacando realmente el tiempo. Exacto. Sí, Daniel Goleman dice que al final todo se centra en el enfocarse. O sea, al final tú necesitas poder enfocarte en una actividad para que realmente tú lo puedas aprender. O sea, que tú puedas decir, yo voy a sacar algo de eso. Y el adulto... No es de rutina, man. Exacto. Rutina, hábito.
Exacto. Habilidades es todo. Incluso yo, viendo crecer a Allison, eso que Riquelme comentaba, me hace muchísimo sentido porque, y hace mucho una profesora de español me decía, de filosofía realmente, que las cosas existen hasta que se nombran. O sea, para Allison, si yo le digo todos los días que eso es un carro, ¿tú sabes lo que ella va a decir? Es un carro. Porque ellos aprenden por que la gente... Porque la gente asociación. Exacto, porque alguien le está enseñando qué son en el mundo. Y ya un adulto puede tener esa posibilidad de conscientemente poder conocer ese idioma. Entonces, hay algo más que tú decías dentro de cuando iniciamos el podcast, de que, y es la verdad, en algunos institutos tú tienes que durar 4 años, pasar 10 ciclos, después conversacional, que después Claro. es la conversacional y después normalidad. ¿Por qué 10 meses? O sea, ¿cómo tú ¿Por qué 10 logras? ciclos? ¿Por qué 10 meses? No, 10 meses, que es lo que... Sí, ahorita. en mi libro exactamente. Exacto. ¿Por qué tú entiendes que en 10 meses una persona, imagino enfocada, puede lograr un idioma? ¿Y dónde está la clave? Porque tú has dicho sí, que pueden aprender, que son hiperpolíglotas, que tienen más de 6 idiomas, 30 idiomas. Los factores alrededor tienen que tratar de que incidan favorablemente. Sí. Hay factores que tú no puedes controlar, pero uno Sí. tiene... lo que yo entiendo que tú comentas es que uno tiene que tratar de ser intencional en crear ese ambiente No. propicio para Claro. aprender. Pero tú no, por ejemplo, tú no tienes 10 desarrolladores que manejen 5 lenguajes de programación. Ok. O sea, hay una clave, que es por donde yo entiendo que como en programación funciona en aprender un lenguaje, que al final todo es una misma estructura, que es como conjugar. Porque en programación, aunque los lenguajes sean diferentes, en la estructura es lo mismo. Entonces me encantaría entender si cómo pasa en la lengua, cómo esa gente aprende 30 idiomas, aparte de enfocarse. Claro. Lo primero es que tienes que aplicar el autoaprendizaje. Hacer un plan de estudio. Tú no tienes que esperar, si tú te creas un curso, esperar que te den la clase, que el verbo to be, que los adjetivos, que los colores. Si tú, en un segundo en Google, tú puedes buscar 1000 páginas que te dicen que te explican el tema. Me hago mi plan de estudio. Si la primera semana me van a dar 3 temas, la segunda semana 3 temas más, yo distribuyo los temas de forma diaria, porque el contacto tiene que ser diario, para fortalecer esas redes neuronales. El lunes estudio 2 temas, el martes un tema, el miércoles repaso los 2 temas que aprendí, el jueves otro tema adicional, el viernes otro tema, el sábado repaso otro tema. En una semana yo tengo 6, 7 temas y estoy adelantado 2 o 3 semanas por encima de los demás estudiantes que iban a tomar ese curso. Si tú haces eso y divides los temas que te van a dar y lo distribuyes estratégicamente en la semana, lo que tú vas a aprender en 3 meses, tú lo aprendes en menos de un mes. Pero tú tienes que buscar por tu propia cuenta la información. Okay. Eso es número 1. Pero no hace falta con solamente buscar la información. También cómo yo voy a memorizar la información. Y ahí vienen entonces las diferentes técnicas y estrategias que yo entonces explico en el libro. Una de ellas es el aprendizaje espaciado. Aprender en diferentes intervalos de tiempo. Lo otro es cómo tú puedes, por ejemplo, memorizar una lista de vocabulario, que cómo tú puedes, una palabra, cómo tú la puedes recordar. Y ahí te explico técnicas sencillas, como en vez de tú leer, porque un idioma se aprende hablando, a través de la comunicación, en vez de tú enfocarte en dedicar media hora a leer, tú tienes que dedicar 5 minutos para leer la gramática, que es la regla que rige el idioma, y entonces luego de ahí tú creas conversaciones, oraciones, para tú poder memorizarlas, las repites, pero esas oraciones no pueden ser vacías, Okay. tienen que ser contextualizadas. Buenísimo. Por eso esa técnica yo la denomino simulacros de conversaciones contextualizadas. Tú creas simulaciones de que tú estás hablando con otra gente. Por ejemplo, si Guerrero tiene una hermana y vive con ella, bueno, yo está aprendiendo los saludos. Guerrero se va a imaginar que está llegando a la casa y va a saludar a su hermana y su hermana entonces le responde. O sea, y crear esa imagen mental, esa película mental, ayuda a recordar mejor. Y muchas veces también la gente, yo creo que eso, en el caso de la gente, por ejemplo, que está aprendiendo, mucha gente tiene vergüenza de hablar y quizá por eso también no puede como desarrollar ese hábito o esa práctica de hablarlo. Si no habla, no practica. Si no practica, no consolida el aprendizaje, no lo puede utilizar en una conversación. Eso. En ese mismo sentido, de los 4 pilares que normalmente conocemos de hablar, escuchar, leer, ¿tú entiendes que los 4 al final, que
quizá El grado de importancia. el nivel de aprendizaje es más complicado en uno que en otro, o para ti, una persona que está aprendiendo inglés puede fácilmente irse en los 4 pilares y aprenderlo al mismo, como que al mismo ritmo con el método que tú comentas. Sí, realmente esta es la forma que el cerebro realmente aprende. O sea, claro, hay personas que puede ser que le tome un poquito más de tiempo que otras y personas que tienen diferentes estilos de aprendizaje, pero el concepto en la mayoría de los casos va a crear progreso constante en el idioma porque el cerebro lo va a ir memorizando. Entonces, todo eso hay que aplicarlo. Orden de prioridad. Yo te podría decir que todas son importantes. Tú tienes que tener la mentalidad correcta. Tú tienes que sumergirte en el idioma. Si tú aplicas el autoaprendizaje, vas a aprender 10,000 veces más rápido. Y para terminar de responder tu pregunta también, otras técnicas que utilizan esos políglotas es, por ejemplo, lo que se llama las listas de frecuencia. Okay. Hay gente que te dice, aprende un idioma en 3 meses. Sí, es posible, de forma básica. Pero dominarlo en 3 meses, eso tú sabes que ahí se complica. ¿Pero por qué es posible? Mira, una técnica se llama lista de frecuencia. ¿Qué son esas? En vez de tú aprender palabras al azar cuando tú empiezas a aprender un idioma, en internet tú incluso encuentras lo que se llama lista de frecuencia que organizan las palabras que más se usan a las que menos se usan en el idioma. Buenísimo. Entonces, cuando tú te aprendes las palabras que más se usan y te enfocas primero en esas son las que más tú usas en la vida cotidiana. Y no solamente vas a saber conversar de forma básica, sino que en el día a día tú vas a tener que aplicarla. Exacto. Y al aplicarla, la consolida más rápido. Entonces, enfocarte en lo que más se usa primero. Porque, ¿para qué tú te vas a aprender la palabra solicitar? To request. Porque aprendete la palabra, por ejemplo, pedir, que es una palabra más coloquial. Entonces, si tú te aprendes palabras más comunes, es muchísimo más fácil que tú domines un idioma, lo básico, en menos de 3 meses. Entonces, son esas pequeñas técnicas que utilizan los políglotas para poder aprender rápido. Exacto. Incluso aprender idiomas de una misma familia. Eso yo te lo comenté también. Los idiomas se agrupan en familias que tienen un origen histórico común. Por ejemplo, el español, el francés, el italiano, el portugués, el rumano, provienen del latín, Del latín. del Imperio Romano. En el Imperio Romano se hablaba de 2 tipos de latín, el latín de clase alta y el latín de clase baja, que es el latín vulgar. Los soldados hablaban ese latín y a medida que se fue expandiendo el imperio, se fue uniendo el latín vulgar con el idioma que se hablaba en esas tierras conquistadas. Y de ahí entonces nació ese idioma que te acabo de mencionar. Y se llaman lenguas romances. Comparten gramáticas similares, vocabularios similares. Es como si yo te digo casa en español. En italiano, casa. También en portugués, casa. Si yo me voy al inglés, house. Me voy al alemán, house. Me voy al holandés, huis. Si es la palabra amigo en inglés, Friend. en alemán, Freund. En holandés, Freund también. Entonces, se parecen muchísimo. ¿Por qué? Porque vienen de una misma familia. Y esa que te acabo de mencionar de las lenguas germánicas. ¿Qué hacen los políglotas? En vez de aprenderse muchos idiomas de familias diferentes, se aprenden idiomas de la misma familia. Y si es así, el italiano, por ejemplo, como tú hablas español, tú lo vas a aprender en 5 meses, 6 meses. Y si te pones a aprender portugués después, también lo aprendes en 6 meses. Entonces, en un año tú puedes aprender 2 idiomas. Sí. Entonces, así tú puedes... Imagínate cuánto tú puedes aprender en 5, 6, 7 años utilizando esa técnica. Ahí era que... tú acabas de decir... O sea, lo que responde mi pregunta... Porque yo decía... O sea, está bien, aprenden 30 idiomas, pero tiene que haber una misma estructura. O sea, porque... puede ser muy distinto. Como que... No sé, voy a tirar un tollo. Español y francés... No me parecen como que tú... Porque las pronunciaciones son distintas. Entonces, tú tienes un esfuerzo mayor. Cuando tal vez, si alguien te está hablando portugués, tú más o menos entiendes qué es lo que él quiere decir con lo que te está diciendo, porque son prácticamente de la misma familia. Entonces, es como... Eso es lo que yo necesitaba entender. Hay cosas Y es en que tú común las que asocias. tú no tienes que reaprender. Es que tú lo Exacto. asocias. Amigo en español, amigo. En francés, a mí. En italiano, amico. O sea, solamente porque Mi empieza amigo. con A. Mi amigo. Solamente porque empieza en AM. Tú lo recuerdas más rápido. Exacto. A diferencia de Freund en alemán, que no empieza ni en A ni en M, con F. Entonces, es más difícil tú recordarlo. Sí, sí. El alemán.
Es pesado. Pesado. O sea, Se peleó. cuando tú lo escuchas, Se siente suena pesado. pesado. O sea, es una cosa... O sea, no sé, porque no me he embarcado nunca en aprender alemán, cuál es el grado de dificultad de aprender alemán. Pero por lo que escucho, cuando anda una película a un alemán que habla, se siente pesado. Se siente pesado. Mira, no para decirte, en alemán hay 3 géneros. Femenino, masculino y neutro. Wow. Y tú no sabes cuándo utilizar cada uno. Porque en español lo que termina en O es masculino. Lo que termina en femenino. En alemán no, hermano. Tienes que aprenderte el artículo con su sustantivo, obligado. Entonces, créeme que es más complicado. Es un idioma que no creo que yo vaya a aprender. Y ojo, Uno está en el 0.7 en español todavía, porque no es completo. Eso que yo por eso yo digo que no hay idiomas difíciles. Hay idiomas diferentes a tu lengua materna. Porque para un holandés aprender alemán es súper sencillo. Eso es cierto. Porque se parecen los idiomas. Ujú. Y para un dominicano aprender italiano es súper sencillo. Porque se parecen los idiomas. Pero ponga un alemán o un holandés a aprender español. Es difícil. Entonces ellos van a decir que el español es difícil. Y los italianos van a decir que el español es fácil. Ujú. Sí, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Gregory, ahora puedes introducir la pregunta que hiciste ahorita. En serio, Oscar. Yo Ey. te puedo ayudar. Dale. Ok. Rescatando la pregunta de mi compañero Gregory. Que Oscar interrumpió de forma... Hace como 15 minutos. Nosotros indicamos al inicio del episodio que vamos a hablar también de cómo la inteligencia artificial apoya todo este proceso y todo lo que tengo mencionado sobre el aprendizaje de cualquier idioma. Entonces, la pregunta que dijo Gregory hace un rato era que dónde se encuentra la inteligencia artificial con el idioma o cómo el idioma se encuentra con la inteligencia artificial. Fíjate que la inteligencia artificial está revolucionando el mercado de aprendizaje de idiomas. Y está solucionando muchísimos problemas que antes los estudiantes cogían muchísima lucha para aprender o para tener acceso a. Una de las formas, te voy a mencionar algunas formas en que la inteligencia artificial se está aplicando a los idiomas. Número 1, la personalización del contenido que tú estás aprendiendo. Hay muchas herramientas, aplicaciones que personalizan y adaptan el contenido al nivel que tú te encuentras. Y eso hace que todo el aprendizaje sea más personalizado. Otra área que está revolucionando es el tema de la comunicación. ¿Pero por qué comunicarse? Porque esto es un tema. Hay mucha gente que decía antes, y yo no tengo con quién practicar el idioma. Y dependía de si conocía a alguien que hablara el idioma para poder practicarlo. Después vino la tecnología, avanzó y sacó aplicaciones como HelloTalk, donde tú puedes, una plataforma donde tú puedes encontrar amistades y poder conversar con otras personas que están aprendiendo el idioma que tú ya tienes como idioma materno. Y esa persona habla el idioma que tú estás aprendiendo, entonces tú puedes comunicarte. Encuentras amistades y tú conversas. Vino la inteligencia artificial y dijo, espérate, pero yo puedo crear profesores virtuales, yo puedo crear chatbots que puedan conversar con el estudiante, por ejemplo, utilizando esta inteligencia. ¿Y qué resolvió eso? Que tú puedes tener aplicaciones como TalkPal, por ejemplo, que tú tienes a un tutor, a un compañero de idioma, donde tú puedes conversar en cualquier momento, de cualquier tema, y te conversa como si fuera un agente. Te habla como si fuera una persona y te profundiza los temas, tú le hablas y te comenta y te dice una opinión y te pregunta una cosa. E incluso te corrige las palabras o cualquier cosa que tú tienes mal en lo que tú escribiste. Tú le escribes y a medida que tú escribes te dice, hey, aquí hay una sugerencia. Tú le das pap y te dice, la forma correcta de conjugar este verbo es tal, la próxima vez utiliza tal. Y tú sigues hablando. Eso hace que tú tengas un tutor virtual 24/7 a tu disposición, hablándote, corrigiéndote y con el que tú puedes conversar. Y eso yo estoy diciendo de forma escrita. Pero esa misma aplicación de TalkPal te permite incluso hacer llamadas. Y tú puedes hablar con la profesora virtual y te habla y tú contestas y tú puedes practicar. Y luego incluso te corría la pronunciación. Y ahí mismo, en esa aplicación, tú tienes diferentes escenarios que tú puedes replicar para conversar, ya sea en un restaurante, ya sea en un hotel, ya sea que tú te de viaje a un aeropuerto. Entonces, hacen roleplays que simulan personajes y en situaciones donde tú puedes hablar. Y tú te pones a pensar, mierda, pero eso
ya yo no necesito amigos. No, y que eso precisamente apoya en dos puntos importantes que tú mencionaste. Uno es la temporalidad, de que tú indicabas que lo ideal es que tú tuvieras contacto con el idioma diariamente y no Exactamente. cada semana. Los sábados. Exacto, los sábados y los domingos. Sino que este tipo de plataforma te permite tener esta conversación, tener esta llamada en el momento que tú tengas la oportunidad, porque no tienes que esperar por nadie más. O sea, yo tuve, qué sé yo, a la hora de almuerzo. Quiero de mi hora de almuerzo tomar un momento para tener ese acercamiento con el idioma. Bueno, puedo apoyarlo. Pero también te da la parte de la asociación contextualizada. Sino Exactamente. que... duro. Sino que muchas veces tú no hablas, como tú mencionabas, no voy a hablar vacío, porque no tengo con qué asociarlo. Si yo hablo vacío, es como... Lo que pasa es que uno no lo pasó porque él no está hablando su idioma materno. Pero si tú no tienes con qué asociar y un contexto en el cual tú entiendes necesario utilizar lo que tú estás aprendiendo, simplemente va a ser una cosa más que se va a ir porque tú no le vas a encontrar ninguna utilidad en tu día a día. Entonces, si tú tienes plataformas apoyadas en inteligencia artificial, que entonces te dan ese contexto, te dan ese roleplay, como tú mencionaste ahorita, de que ahora yo, bueno, tengo una conversación, por decir algo, para... no sé, abordar, ir al aeropuerto y hacer algunas preguntas. Bueno, tengo entonces... ¿Con quién hablarlo? Y con quién hablar me en ese corrige. contexto. Y que eso, Exacto. Eso yo quiero hablar con una tripulante de cabina. Pum, un contexto. O sea, ya tú apoyas bastante esas dos partes. Yo creo que lo que quedaría es un asunto de disciplina. Así mismo. Y es una ventaja porque realmente tú puedes hacer como que aprendizaje dirigido. Qué sé yo, ponte tú que en tu trabajo tú eres de marketing y tú necesitas tener interacción con una gente que hable X idioma. Tú puedes, por ejemplo, hacer esas prácticas con esa inteligencia artificial y tú vas a tener, lo que dice Allen, un contexto en base a tu realidad y a lo que tú necesitas. Y lo que tú comentas también de la corrección, eso también ayuda a la gente que, por ejemplo, le da vergüenza quizá cómo hablar el idioma. O sea, o hablar el idioma y que equivocarse, porque eso es lo que la gente más le teme. Y es algo también que a veces, como yo digo, que una cultura, no sé si latinoamericana o si nada más pasa en República Dominicana, pero mucha gente que aprende, por ejemplo, inglés, que es uno de los idiomas que más quizás se estudia aquí, no sé si realmente a nivel de estadística es así. Mucha gente le da, por ejemplo, miedo hablarlo, equivocarse, que lo corrijan. Pero muchas veces tú ves gente de otro país que está aprendiendo español, por ejemplo, y no le da miedo equivocarse. Y muchas veces hablan el español más malo que tú hablas, vamos a decir, el idioma de ellos, que tú estás exactamente. aprendiendo. Señores, miren, eso es tan importante, el tema, lo que tú estás diciendo, el enemigo número uno de un estudiante de idioma. El tema de tener vergüenza laboral. El enemigo número uno. Mira, cuando tú aprendes un idioma, hay un espacio, una transición que se llama interlengua. Okay. Eso es lingüística. Cuando tú estás aprendiendo inglés, por ejemplo, que ese proceso donde tú vas mezclando ambos idiomas hasta que tú lo aprendes y solamente ya tu mente piensa solamente en inglés. ¿Cómo tú la pasas esa etapa? Es hablando y cometiendo errores. Los errores es parte esencial del proceso de aprendizaje. Exacto. Y el que tiene vergüenza no habla, por ende no comete errores, no sabe dónde mejorar. Y lo peor de todo es que no consolida la información nunca, como hablamos ahorita. Sí. Entonces, gracias a esas aplicaciones, yo puedo tener un profesor virtual a disposición mía 24/7. Y tú puedes hablar con un amigo, por ejemplo, el amigo no te va a decir, hey, cometiste este error, como te lo hace la inteligencia artificial, que no es que tú hables, es que tú hables y mejores en cada conversación. Sí. Porque incluso no depende de que el profesor que te está dando la clase entiende el inglés de una forma, lo habla de una forma, sino que hay una inteligencia artificial que tiene todo el contexto necesario para corregirte con cuáles son las mejores alternativas que tú puedes tomar en ese contexto. Porque te pueden explicar cómo saludar. Hi, hello, lo que tú quieras. Pero, mira, si tú estás en una conversación que ya inició, ¿cómo tú te introduces? Que era, bueno, la primera vez que yo tenía la conversación contigo, Riquelme. Que si tú llegas a un sitio, ¿cómo tú te introduces? Por ejemplo, ¿cómo tú llegas a una conversación como tú lo harías en español? O sea, tal vez tú no empiezas entrando, saludando. Tal vez tú empiezas introduciéndote el tema y a mitad de camino, mira, mi nombre es Oscar, por si acaso, se me pasó. O sea, esas
contextualizaciones son lo que en verdad parecieran funcionar. Ujú. Porque ese relajo que Alian y yo teníamos ahorita. Hi, hello, my name is Alian, I'm from... Que es lo que te enseñan normalmente en el instituto. Como que tú empieces Ok. por ahí. Tal vez eso no es una realidad que tú vayas a usar diariamente. No, O sea, y que utilizando plataformas de inteligencia artificial, tú quitas las actitudes que pudiera tener el profesor. Ujú. Todos los profesores no son iguales. Y con una plataforma de inteligencia artificial, como normalmente las plataformas van aprendiendo, obviamente hay un equipo detrás que la va optimizando, puede ser que se adapte lo mejor posible a lo que tú estás haciendo. O a tu nivel, o a tu forma de conversar. Y no va a depender necesariamente de que el profesor se recuerde corregirte ese momento. Ujú. Tú sabes que quiero preguntarte... Vamos a dar muchos saltos para atrás y para adelante en este episodio. Aprender un idioma... O aprender un idioma nuevo... ¿Mejora el cerebro en algún punto? O sea, te lo digo porque... hay muchas herramientas hoy en día que te dicen que tú no tienes que saber un idioma. Hay mucha inteligencia artificial que te puede traducir en tiempo real. Hay muchos audífonos que tú le pones un audífono a una persona de un idioma y te ayudan con esa transición. Pareciera ser una tendencia interesante porque tú te quita la barrera de tener que conocer un idioma. Pero, ¿qué beneficio da al cerebro tú poder aprender un idioma? Porque así como tú aprendes... leer te amplía el cerebro y te da muchísimo más conocimiento. ¿Qué beneficios tiene para poder ponerlo en perspectiva de que si tú no aprendes un idioma pudiera tu cerebro quedarse aquí, pero si tú lo aprendes tu cerebro pudiera estar acá, tu conocimiento? Tú sabes que ya la ciencia ha demostrado que el cerebro nunca deja de crear conexiones neuronales. Y eso yo lo menciono mucho también a las personas que me preguntan que si por su edad ya no pueden aprender un idioma. Hay gente que tiene 50, 60, me dicen, no, pero ya Loro Viejo no aprende a hablar. Cosa que es un mito, porque ya la ciencia ha demostrado que el cerebro nunca pierde esa capacidad de aprender. Exacto. Entonces, la ciencia también demostró, en el concepto de neuroplasticidad cerebral, que a medida que tú aprendes más conocimiento, mejora tu plasticidad cerebral. Eso quiere decir que si tú aprendes 2 idiomas, 3 idiomas, 4 idiomas, aprender el quinto va a ser más fácil, el sexto va a ser más fácil. Pero eso también aplica a cualquier conocimiento. En general. En general. Realmente incluso. Estar como en constante actividad o mantenerse activo en general, cuando tú estás ya en edad avanzada, ayuda, según lo que he escuchado y me hace sentido con lo que tú dices, te ayuda a esas enfermedades que pudieran uno padecer ya cuando uno está avanzado en edad. Ayuda a reducir la posibilidad o la prevalencia o la frecuencia con la que pudiera aparecer ciertas enfermedades del cerebro. Sí, mira, antes se pensaba que el cerebro era un órgano estático, que una vez alcanzaba cierta edad dejaba de crear conexiones neuronales. Pero las neurociencias nos demostraron que el cerebro es plástico, es flexible, se adapta y se reestructura constantemente a través del aprendizaje. Entonces, mientras más tú aprendes, más fácil va a ser para ti aprender otras cosas. Exacto. Entonces, por eso es lo importante es mantenerse siempre tomando cursos, que aprendiendo cosas, porque va a ser muchísimo más fácil para ti adquirir nuevos conocimientos. Y es un beneficio, no solamente de los idiomas, de mantenerse aprendiendo. Sí. Que tiene... Hasta de salud. Exacto. Exacto. Incluso las propias plataformas de redes sociales han permitido que, tú lo comentaste ahorita, de que tú no tengas que depender de que alguien en tu comunidad sepa el idioma, sino que tú entras a Instagram hoy y te salen 5 reels que están en inglés, o te sale un podcast que está en un extracto de un podcast que está en inglés. Entonces ya hay un mayor acercamiento a ese idioma distinto al tuyo. Sí, ahora mismo demasiado método. Mira, por ejemplo, hay una extensión de Google Chrome que se llama Flex. No sé si tú no la has escuchado. Ah, bueno, sí, creo que sabes. Que tú le instalas cuando tú estás viendo Netflix y te pone doble subtítulo, el idioma de la serie o la película y el tuyo. Y tú lo puedes configurar de que en cada escena se pare para tú asegurar que tú aprendí, que está entendiendo. Tú le das clic, te dice la traducción y la pronunciación y oraciones, cómo utilizan la palabra que tú no entiendes. Yo tengo un primo que hacía eso, que él veía una película y le daba pausa cada vez que ponía el subtítulo. Bueno, con eso tú lo haces A mí me ha automático. pasado, no con, o sea, yo lo he hecho, pero no con esa frecuencia que lo haría en una aplicación. Yo alguna palabra que hay muchas palabras en inglés que uno escucha, que uno la asocia con algo. No necesariamente yo me sé el significado, pero ver las películas, ver por lo menos el contenido que yo consumo en inglés, la asocio con un contexto. Pero hay veces que yo quiero... La veo tanto, depende del tema de la serie, que hay veces que yo pongo pausa y yo hago con el teléfono.
Ah, pero todo Ah. este tiempo fue eso que estuvieron diciendo. Yo más o menos entendía. Pero traducirla como la palabra no podía. Pero si tú un capítulo completo, tú vas a tener, por ejemplo, muchas palabras, dependiendo del nivel que uno tenga. Porque, ¿qué sucede? Esa palabra tú la anotas en una lista y no es suficiente hacer eso ya con eso tú no lo aprendiste. Entonces ahora viene el ejercicio de memorizarla, aplicando la técnica que yo te dije, que aprendizaje espaciado, que simulación de conversiones contextualizadas, porque la idea no es escribir la palabra, es memorizarla, forzar el cerebro a aprender esa palabra y consolidar el aprendizaje. Que eso al final se relaciona con lo que tú mencionaste de la diferencia que existe entre los niños y los adultos cuando están aprendiendo. Porque tú puedes, por ejemplo, me pasaba cuando yo, por ejemplo, veía series, como así en ese proceso también de aprendizaje, que a medida que tú vas, por ejemplo, avanzando, tu oído se va acostumbrando. Y tú, por ejemplo, quizá empíricamente tú sabes, no diría como que tú no sabes el significado, pero tú sabes que lo que dijo la persona y la acción que está haciendo, ya tú lo asociaste. Y tú, por ejemplo, sabes que esa persona está haciendo X cosa. Está bebiendo, I want to drink water, y empieza a beber. Pero, por ejemplo, tú quizás no haces conciencia de eso. No sé si eso es válido a nivel del idioma. Como que tú realmente entiendas qué es beber agua, cómo decirlo, y que realmente se asocie eso con la acción que la persona también como que está ejecutando en ese momento. Y, por ejemplo, nosotros los de tecnología, por ejemplo, aprendemos mucho el idioma, como que el inglés técnico por eso, porque normalmente como que en nuestro día a día los libros, los contenidos, el mismo tema, por ejemplo, que mencionaba Oscar de los desarrolladores, o sea, tú empiezas a interactuar, o sea, como que a sumergirte en el idioma, enfocado en lo que tú haces en el día a día de la tecnología. Tú aprendes los conceptos, aprendes las palabras, y eso como que también como que influye, siento también. Influye muchísimo porque un principio de la neuroeducación es que tu cerebro aprende más rápido lo que consideras relevante para ti. Exactamente. Eso es de neurociencia, incluso también en el área de educación hay un concepto que se llama andragogía, que eso es lo opuesto a la pedagogía. Pedagogía para niños, andragogía para adultos. Okay. Y un principio es que tú tienes que ver la utilidad real de lo que tú estás aprendiendo y cómo se aplica en tu vida para que tú le veas esa relevancia. Entonces, el tema de que tú te enfoques en aprender vocabulario de tecnología, o sea, realmente tú lo vas a recordar más rápido, lo vas a tener que aplicar obligado, vas a tener que fortalecer esas redes tú escuchándolo o hablándolo, pero tú le vas a ver más importancias. Sí. Imagínate tú aprendes el tema de agricultura y cosas así, o sea, al fin y al cabo tú ni lo vas a usar. Sí, tiene que ser, o sea, va con lo que tú dices muy de la mano. Si te gusta la informática y tú ten eso, realmente va a ser más fácil aprender esos conceptos para ti que algo que realmente, vamos a decir, te apasiona. Yo creo que uno te lo ve normal, porque por lo menos en informática uno ve todos esos términos como que son así naturalmente. Ujú. Tú sabes que... Perdón, te iba a decir algo. No, para concluir con el tema de la memorización y la inteligencia artificial también, hay aplicaciones como Anki y Memrise, que son aplicaciones que aplican al aprendizaje espaciado con la inteligencia artificial, que te pone como flashcards, donde tú quieres memorizar un vocabulario, tú lo pones ahí, entonces empieza a ver las tarjetas, te pone la palabra en el idioma que estás aprendiendo y tú dices si tú la sabes o no, pero también mide el tiempo en que tú duras para dar esa respuesta. Y a medida que tú va diciendo o que no, o que tarda tiempo para responderla, entonces de la lista te la vuelves a repetir y te la vuelves a repetir. Entonces la inteligencia artificial realmente lo que hace es analizar mucho los patrones de comportamiento del usuario para entonces de esa forma adaptar el contenido y personalizarlo lo más posible con actividades, que con juegos, que con ejercicio, de acuerdo al nivel del estudiante. Exactamente. Entonces eso antes no se veía. No, para nada, porque al final antes lo que te medía si tú ibas bien o no era un examen, que se daba Exactamente. Entonces, o sea, que tú puedas tener ese recordatorio constante de si tú voy bien, si voy mal, si puedas usar aquí, si puedes usar allá, me parece sumamente genial. Esa personalización, ese ajuste día a día, es un salto muy grande a como se hacía antes. Tú sabes que nosotros tuvimos un debate en una ocasión, uno de los episodios anteriores, que se llamaba si realmente los robots nos van a quitar nuestro trabajo. ¿Cómo asocio eso con lo que estamos hablando? La inteligencia artificial realmente, y lo que tú has mencionado, trae a la mesa un sinnúmero de métodos, no solamente aplicaciones y herramientas, sino métodos que están transformando la forma en la que nosotros hoy aprendemos idiomas. Entonces,
Para ti, ¿cuál es como el reto de este desarrollo que hay hoy en día tecnológico con estos métodos para aprender idiomas? O sea, al final, ¿tú entiendes que eso va a afectar la forma tradicional que aprendemos, la gente, el trabajo? ¿Cómo tú crees que eso va a afectar Él hace preguntas duras. hoy en día? Él hace preguntas duras. Se dice duro, duro. ¿Y tú no ves el flow? Sí, sí, sí. El flow de preguntar dura. Mira, hay varios sectores que se van a ver afectados con la inteligencia artificial. Por ejemplo, si viene Oscar, me dice que me da clase de italiano, yo puedo pensar, Oscar, él puede a veces, pero yo puedo mejor utilizar estas aplicaciones donde yo tengo mi tutor virtual y está disponible para mí todo el tiempo. Entonces, ¿para qué yo voy a coger clases si yo puedo aprender con este tutor virtual que me corrige, que es más accesible, con el que yo puedo hablar lo que sea? Entonces, la parte de tutores se puede ver reemplazada, no en su totalidad, pero puede bajar la demanda. Porque gracias al acceso y a todo lo que uno puede aprender con estas aplicaciones de inteligencia artificial, se va a necesitar cada vez menos tomar clases y tomar docencia. Sí. Y más gente va a aprender de forma autodidacta, aplicando el autoaprendizaje. Otro sector, el sector de interpretación. Señores, antes Google Translate era malísimo, por ejemplo, y eso ha mejorado muchísimo. Y con la inteligencia artificial ahora, oye, esas traducciones, o sea, son casi perfectas, hermano. Tú puedes incluso hacer negocio con personas de otros países donde tú no hablas el idioma. Exacto. Y tú solamente traduciéndola. Y la gente entiende perfectamente. Los intérpretes judiciales. Yo vi un programa, si no me equivoco, en España, que casi lo está reemplazando. Porque, ¿qué es un intérprete judicial? Una persona que conoce de un tema, conoce de un nicho y traduce el idioma. O sea, pone de aquí y lo pone acá. O sea, hola, que GPT. O sea, es como que ya hay muchos temas y quería conectarlo, por eso la abordé ahí. Me pasó hace poco con el tema del gimnasio. Yo encontré hace poco la figura que yo quiero tener. Ya yo la encontré, la vi en una foto. Y dije, ok, esa es la figura que yo quiero tener. Yo se lo pasé a GPT, para que tú entiendas lo que yo hice. Yo se lo pasé a GPT. Mira, me gustaría tener esto. Ese soy yo hoy en día. Le subí foto mía. Esa es mi analítica. La analítica que normalmente un coach te pone. Yo quiero entrenar 5 veces a la semana. Hazme un plan para llegar de A a B. Así mismo me lo hizo. Yo no sé si funciona. En 5 meses. Pero tú vas a empezar. Yo voy a empezar. Pero ahí tú vas viendo que al final el valor agregado de un profesional de un área va a ser qué tanto valor agregado puede darte, no tanto el conocimiento. No se va a poder quedar en lo básico. Exactamente. Entonces ahí hay un reto interesantísimo. Óyeme, servicio al cliente. Por ejemplo, en el sector de turismo, en un hotel, el huésped puede llegar en una pantalla, por ejemplo, tener un avatar ahí, tener la lista de preguntas más frecuentes configurada. Y yo le pregunto como huésped, ¿cómo se hace, cómo se cancela mi reservación? Yo puedo, ¿qué costo tiene traer un huésped adicional y todo eso? Y sencillamente el avatar me puede responder. Exacto. Y me puede dar todas las respuestas en cualquier idioma. Un humano te lo da en 1, 2 o quizás 3 idiomas. Y hay que mandarlo a buscar porque ahorita no está la recepción y está en otro lado. No, el que maneja 4 idiomas. Ay, no, yo no sé si no, pero espérate. El que me da los 4 idiomas, normalmente, ahorita no está ubicado a la cercanía donde te lo voy. No, pero espérate. Porque del otro lado. A mí me pasó hace poco en un resort. O sea, está en la recepcionista y llegó un extranjero. Creo que era... hablaba inglés. No sabía hablar inglés. Me sorprendió que no tuviera una persona. Y tuvieron que mandar a buscar una gente que hablara inglés para que le tradujera a la persona. O sea... Entonces, la inteligencia artificial puede sustituir eso. Cualquier pregunta te la puede responder. Incluso con la tecnología de reconocimiento de voz, por ejemplo, que eso es otro tema, que tú hablas y realmente te entienden y te responde para atrás eso a otro. Realmente tú puedes o escribir o hablar y tener esas respuestas. Y realmente eso puede sustituir un humano, o sea... y está más accesible. Tú no tienes que trabajar por turno. Está ahí 24/7. Ahora, como decimos una cosa, también decimos la otra. Sí vemos, y era lo que hablábamos en ese momento, hay muchas cosas que se van a desplazar, pero hay otras que van a nacer. O sea, tú vas a tener nuevas posiciones, o sea, gente con nuevas habilidades que se van a necesitar. Qué sé yo, ahorita tú no necesitas un profesor, pero tú necesitas una gente que sepa manejar la aplicación o que sepa cómo funciona la inteligencia artificial para que, qué sé yo, guíe a la gente, cómo usarla, cómo sacarle mejor provecho. O sea, al final,
es como un circo, como decía este muchacho que no me acuerdo el nombre, Víctor. Un círculo virtuoso donde tú, que se mueven unas cosas, pero al final salen otras. Ahorita tú tienes los desarrolladores que desarrollan la aplicación. Tú tienes la gente que, por ejemplo, entrena los modelos. O sea, tú vas a tener un sinnúmero de cosas que se van a agregar a la ecuación que va a ser dinámico realmente. Yo tengo sentimientos, porque yo no lo veo tan bonito como tal vez se plantea ese comentario, porque a diferencia de la revolución industrial que dejó muchos trabajos aún se cambiara, la inteligencia artificial reduce la cantidad de trabajo disponible que va a haber para esas áreas. Pero ese es otro tema de conversación. Pero habilita otra. Hay que ver cuáles se van a crear, hay que ver. Pero se van a crear. Ese es otro no tema va a de ser conversación. en la cantidad de demanda. requerida. Exacto. Obviamente, Entonces, claro. Pero yo ahí era que iba. Yo siempre soy partícipe de que cuando hablamos del impacto que va a tener la inteligencia artificial, que sí o sí va a cambiar como el ser humano convive hoy en día. Eso está escrito en todos los libros. Ya la conversación no es necesariamente que te va a suplantar, sino que tiene la posibilidad de suplantarte. Porque hay un valor que la inteligencia artificial no lo va a quitar, es que tú eres ser humano. El ser humano necesita otro ser humano. Entonces, al final es encontrar cómo yo como ser humano, utilizando la tecnología, que sí o sí va a hacer el trabajo mejor que yo, porque lo va a hacer, podemos convivir los dos. Agregar valor. Exactamente, porque hoy en día, yo, por ejemplo, donde yo trabajaba, habían personas que hacían minuta. Yo hoy en día, o sea, que su único rol era hacer minuta. Yo hoy en día no hago una minuta, yo le paso la transcripción a ChatGPT y se encarga de eso. Como quedó. Pero al final esa gente sigue trabajando. Mañana yo le enseño cómo hacer esa minuta. Y tal vez no le quiten el trabajo, tal vez pueda hacer más minutas, tal vez puede ser diferente. O sea, a mí no me gusta vender, eso soy yo. No me gusta vender la transformación que va a tener la tecnología como que ya yo voy a dejar de hacerlo. Yo soy más de venderle al ser humano. Eso va a pasar. Pero tú eres el valor más importante. Incluso el mismo patrón de la inteligencia artificial, perdón que me estoy extendiendo en eso, te dice que la inteligencia artificial de aquí a 10 años va a seguir siendo la inteligencia artificial supervisada. Porque va a seguir necesitando a alguien que le etiquete. Entonces, ese etiquetado, esa persona que está trabajando con transcribir o esa persona de adelante del servicio. Entonces, sí, tenemos que utilizar la inteligencia artificial y verlo como que nos va a agregar valor. Yo creo que ahí es que está la clave. Pero de verdad, Riquelme, este episodio fue mejor de lo que yo imaginé. Quiero decir. Me alegra. Porque nos permitió ver que que la tecnología sigue siendo transversal en cada una de las áreas. Y que no es tan sencillo como decir yo hablo otro idioma, sino que hay cosas que me permiten poder avanzar en ese conocimiento que mi mente necesita. Y rescato. Por eso Mangú puede hablar de todo este tema. Exactamente. Claro. Mira, y yo no me quiero ir sin mencionar que en ChatGPT también tú puedes aprender idiomas. Claro. Busquen en Google los mejores prompts para aprender idiomas para ChatGPT. Y ahí tú vas a ver cómo esa herramienta realmente te puede ayudar muchísimo también. La lista de frecuencia que yo te dije, tú puedes pedir, organízame una lista de 30 palabras de las que más se usan a las que menos se usan en italiano. Estamos casi... Puedes decirle, me gustaría que tú actúes como si fueras el mesero en un restaurante para yo practicar mi inglés, para practicar mi escritura. Y ahí mismo te responde, está bien, y te hace la pregunta y tú respondes. Entonces, hay muchos prompts que se pueden usar en ChatGPT para realmente fortalecer tu nivel de idioma. Y la gente, yo no he visto a nadie que esté utilizando ChatGPT para eso. Sí, y me pasó en y conozco a una persona también que lo hizo en una entrevista de trabajo, que al final te preguntaba si tú sabías inglés. Tú sabes que el americano dice que sí, que sabe inglés, y después espera que le digan, que no le hagan ninguna pregunta en inglés. Lo que hicimos fue, pusimos todas las preguntas frecuentes que nos pudieran hacer. Y la pasamos a ChatGPT y le dijimos, respóndenos eso en inglés. Y lo practicamos por una semana. Al final, en la entrevista, tal vez tú no lo necesitas saber. Y eso le doy un tip a los desarrolladores. Que hay grupos donde están las preguntas frecuentes que hacen esa empresa. Pásala a un idioma diferente, al idioma que te están diciendo, y practícala. Que cuando tú estés en tu entrevista, que es una pantalla, usted pone en su otra pantalla o chiquitico las preguntas y la puede responder, porque volviendo al tema que Gregory decía ahorita,
tal vez no es la mejor pronunciación que están esperando de ti, sino que tú te puedas comunicar. Entonces, si el gringo cuando habla español lo hace, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Totalmente. Y segundo, con el tema de lo daily, entrando nuevamente el tema de desarrollo, ¿qué tú haces en un daily? Tú dices lo que hiciste ayer, lo que vas a hacer hoy y los posibles impedimentos. Papá, traduzca eso y dígalo en inglés. O sea, hay herramientas. Y cierra tu llamada. Exactamente. Y cierra tu llamada y se acabó y se pone en mute. Y hay herramientas que te permiten responder e ir aprendiendo. Porque aunque esa no sea la solución, porque eso es temporal, te permite ir apalancándote del idioma, y entendiendo, y viendo qué es lo que es. Y después tú puedes decir 2 palabras que tú recordaste de lo que dijiste. La espacialidad de nuevo. Exactamente. Exactamente. Y Riquelme, ¿cómo la gente te puede contactar? ¿Cómo la gente puede saber? Yo voy a ser una de esas personas próximamente de gracias. estar en tu programa. Aprovechando el espacio, el descuento. Claro, no. Ahorita soy yo lo otro. ¿Qué me recuerda de ahora? Bueno, Cuéntanos. pueden seguirme en mis redes sociales, Riquelvis Valerio. Como un nombre que no es tan común, le va a aparecer de una vez. Riquelvis, R-I-C-K. exacto. R-I-C-K Elvis, Riquelvis Valerio. También en mi página web, riquelvisvalerio.com. Entonces, ahí pueden contactarme sin problema. Ahí pueden ver lo que yo hago. Normalmente yo publico muchos temas relacionados a cómo se aprende un idioma. También yo soy fundador de una empresa que se llama Neurocadem, que es Academia de Neuroeducación y Desarrollo Humano, donde doy capacitaciones también para recursos humanos, basado también en neurociencias, en neuroeducación, neuroventas, neuromarketing. Buenísimo. Entonces, básicamente eso es lo que yo normalmente me dedico. El tema de aprendizaje también de idiomas, coaching neurolingüístico para aprendizaje del inglés. Entonces, basado en lo que es el coaching neurolingüístico, las capacitaciones que yo doy, eso es lo que normalmente yo voy aportando valor a la vida de las personas. Tú sabes que, bueno, les toca a ustedes esa parte, que nosotros le hacemos unas preguntas al final a los invitados y nos encantaría poder hacértela al cuello. ¿Qué la vas a hacer? Wow. Yo sé que no olvidas todito. Ok, pudieras decir... Nosotros normalmente hacemos una pregunta, Oscar. Como te comentó Oscar. Una de ellas es... un libro que tú recomendarías y por qué. Aparte del tuyo. Puede ser tuyo también. Puede ser tuyo también. No lo vi venir. Me monté en el script. Exacto. Mira, realmente a mí me gusta leer mucho. Hay muchos libros, pero para contextualizar un poco de lo que hemos hablado sobre la importancia del aspecto emocional e inteligencia emocional de Daniel Goleman. Yo sé que es un libro que ya tiene un tiempo, pero yo sigo y soy fiel creyente que las habilidades sociales son más importantes y vencen con creces la inteligencia. Aquel que tiene una buena mentalidad, fuerza, voluntad, determinación y sabe bien el por qué está haciendo lo que está haciendo, realmente va a tener éxito en lo que sea que haga, porque va a romper cualquier obstáculo que se presente en el camino. Buen libro eso. Buenísimo. Buen libro. ¿Qué Y fue? la pausa. Se quedó reflexionando, Sí, ¿no? yo Como me que imagino. miércoles. Sí. La otra pregunta es, puede ser algo basado en el tema, pero ¿qué tú le recomiendas a un joven que estudie en los próximos meses? Que estudie en los próximos meses. O años. Bueno, mira, hay una frase que a mí me gusta, que dice que el monolingüismo es el analfabetismo del siglo XXI. Que yo les recomiendo a las personas que no solamente aprendan inglés, porque realmente todos sabemos que es una necesidad, pero ya como el mundo está tan globalizado, ya realmente se requiere llegar a un nivel más alto. Inglés, francés, italiano, bueno, 2, 3 o 4 idiomas. Yo les recomiendo que si no dominan todavía el inglés, que se fajen realmente a adquirir ese idioma. Y que y que no se queden ahí, que aprendan más idiomas. Porque incluso para oportunidades laborales, Ya lo sé. cuando tú mandas un currículum a una empresa, que hay una persona que habla solamente español y viene otro que habla español, inglés, italiano y está aprendiendo francés, tú dices, te llama la atención. Sí. Y eso me pasó a mí en el 2010 cuando me contrató la multinacional Hewlett Packard para trabajar como gerente de entrenamiento corporativo. Me dijo la encargada de recursos humanos, mira, realmente yo sé que tú no tienes experiencia en el área,
Pero nosotros vimos tu currículum y realmente nos impactó por la cantidad de idiomas que tú manejas. Y nosotros dijimos, si tú aplicas esa habilidad que tú tienes de aprender idiomas a las funciones que tú haces aquí, te va a dar buenísimo. Y por eso nosotros tomamos la decisión. Yo nunca utilicé el inglés ni el francés ni ninguno de esos idiomas. Pero fíjate cómo me contrataron por eso, porque llamó la atención. Sí. Incluso, Alan y yo lo hablamos bastante, que así pasa con las personas que se ven sanas, ¿verdad? Tienen un cuerpo... Porque lo que le da a enseñar a la otra persona es que él es consistente en algo. O sea, él tiene algo que lo hizo llegar ahí porque eso no fue fortuito. El que sabe 4 idiomas no sabe 4 idiomas porque estaba barajando en su casa. Él fue consistente en algo. Y al final esas cosas que le permiten entender al otro que tú eres consistente en algo, te dan un valor agregado. Sea el idioma, sea verte bien, sea muchísimas cosas. Te dan un valor agregado y más competitivo delante de la gente. O sea, tú pones que tú sabes varios idiomas. Te dice, él puede no saber, pero yo lo voy a Exacto, contratar. que son cosas que no son fortuitas. Entonces, el mensaje es que esas cosas no son fortuitas, sino que hubo un sacrificio, un proceso de aprendizaje, o hubo un esfuerzo. No, hermano, y el acceso a la información que tienes también cuando tú hablas diferentes idiomas. Exacto. Por ejemplo, si tú quieres aprender un lenguaje de programación, ahorita tú no encuentras en un curso en español, pero está en inglés. O quizás está en español, pero en inglés hay uno muchísimo mejor. Ni la respuesta de lo que tú estás buscando. Normalmente en inglés. Exacto. O sea, a veces tú buscas una cosa en internet, en Google, y lo buscas en español. Y tal vez no te aparezca la Yo no busco en respuesta. español. Y está en inglés la respuesta. Los mejores podcasts, las mejores conversaciones, ¿en qué idioma están? Exactamente. Por ejemplo, hoy me pasa, y te lo digo in situ persona, de que yo veo podcast en inglés y tengo que fajarme, pero yo quiero escuchar lo que dice ese pana. Tú me ves pausando el podcast o poniendo la traducción automática porque esa información solamente está en inglés, no está en español. Sí. O sea, sí, hay muchas personas traduciendo y mucho contenido bueno en español, pero está en inglés la mayoría. O sea, entonces Totalmente. al final tú tienes que ir ahí. Es así. Pues nada. ¿Por qué lo que le pasa a Gregory conmigo? ¿Cómo así? No. Bueno, señores, gracias por llegar hasta aquí. Al igual que Riquelvin. Tú mencionaste tus redes sociales, ¿no? Riquelvin. Sí, Riquelvin Valerio, sí. Claro. También nosotros, Mango Tecnológico, estamos en las diferentes plataformas. Después de hablar tanto en inglés. We are in the different social media platforms. Dale. Bueno, al igual que Riquelvin, nosotros también tenemos presencia en la web. Estamos en las diferentes plataformas de podcast como Google Podcast, Spotify, Podcast. Siempre tengo alcohol ahí. También estamos en YouTube. Y también estamos en la plataforma de redes sociales como Instagram, Twitter, En todos lados. Facebook, TikTok. O sea, estamos en todos lados. Y si a usted le gusta lo que nosotros compartimos con ustedes con mucho amor cada jueves, también estamos en Patreon. www.patreon.com/Mango Tecnológico. Ahí pueden aportar con diferentes... Bueno, con nuestro plan de... ¿Cuánto es? Pregúntale a Gregory. $7. Eso es un café. Y ahí puede apoyar este proyecto para que siga adelante. Así que... Gracias. Gracias. Hablamos el jueves. Bye, señores. jueves. Bye. Tú sabes, tecnología. Dame un mangú con los 3 golpes.